vamos a inaugurar de alguna manera este operativo verano, previendo tener un verano seguro, porque con estas altas temperaturas el calor nos invita a refrescarnos y a hacerlo de la manera que más nos, nos es práctica, ya sea con una pileta en casa, ya sea con un viajecito al río, en vacaciones. Depende de las posibilidades de cada uno, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en cada caso hay que tener algunas precauciones para evitar accidentes domésticos, sobre todo que son lamentablemente muy frecuentes en esta época. Y nosotros hemos buscado la referencia de especialistas en este tema. Vamos a escuchar a uno de los integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Villa María, que lamentablemente tienen que acudir más de una vez a situaciones como estas, que tienen que ver con accidentes, con piletas, con niños o también en el río. Hemos hablado con Jorge Peralta y nos daba alguna de estas recomendaciones. Se acerca el verano, una de las opciones favoritas de la gente es, ¿verdad?, las piletas. Y bueno, junto con las piletas hay que tener algunos recaudos. Lo primero sería para las piletas construidas, un perímetro alrededor de la pileta. Este perímetro, si fuese del tipo enrejado, hay que tener una precaución con el tema de la distancia entre los barrotes, de manera que un niño no pueda ni atravesarle la cabeza ni quedar ¿verdad?, atascado en el intento. A su vez, también hay que tener el cuidado de, ya que hicimos el perímetro alrededor de la pileta, no dejar sillas, reposetas de un lado, de manera que los chicos no puedan sortear ese obstáculo, y también no dejar objetos o juguetes dentro de la pileta, que es lo que llama la atención de los chicos. Entonces es muy importante, si hay un grupo de adultos, designar a una persona que sea la responsable de estar continuamente con los ojos sobre la pileta. Y sí, es indispensable no dejar solo nunca a los chicos. Con respecto a los elementos de protección, el tema de los brazaletes, las roscas, bien, si bien son elementos de flotación, son más bien recreativos para interactuar con los niños en la pileta. Lo más seguro son los chalecos, los tipos chalecos inflables, que constan de una parte anterior, una parte posterior y una cinta que recorre por debajo de la ingle. En cuanto a la recreación en lugares públicos, en el río, que muchas veces la gente disfruta de estos espacios, sobre todo en la ciudad como Villa María tenemos un río, ¿qué precauciones hay que tener? Bien, en lo que sería, por ejemplo, a lo largo de la costanera, están cubiertos están los guardacostas, ¿verdad? Es gente instruida en lo que es socorrismo y salvamento acuático. Tienen una reglamentación, hay que seguir las indicaciones. En el caso de las piletas también hay una reglamentación escrita. Es muy importante que la gente por ahí comprenda que la función de ellos, como bien dice guardacosta o los bañeros, los guardavidas, es trabajar sobre la gente que está en el agua, pero no son niñeros, ¿verdad? Los adultos deben acompañar a los chicos cuando están en el agua. Y en el caso de los adultos, cuando por ahí en vacaciones, también no tirarse, ¿verdad?, sin conocer la profundidad o sin conocer bien el espacio. Bien, el río cambia constantemente, ¿verdad? Entonces hay que tener esa precaución, sobre todo acá en el balneario, que a lo mejor un día la gente se mete y no hay nada y al otro día puede haber un tronco debajo. Entonces no hay que hacer, hay que evitar los clavados, hay que evitar las maniobras que pongan en riesgo la integridad física. Siempre un ingreso controlado en lo posible desde la costa. Bueno, contanos, Jorge, cuáles son las precauciones que tenemos que tener ya por ahí elementos inflables que son para el uso de los niños más pequeños. Bien, lo recomendable para lo que son las piletas inflables, las pequeñitas, es que ni bien se terminó de usar, desinflar la pileta, desarmar, vaciarla y al día siguiente volver a armarla. Porque no hay mayores recaudos que podemos llegar a tomar para esta situación, ¿verdad? Al no ser algo permanente. Bien, con muy poquita agua un bebé ya está en peligro. Es verdad, bastan 10, 20 centímetros de agua para ya poner en riesgo la vida de un niño. Me quedo con esta frase que decía Jorge, los bañeros, los guardavidas no son niñeros, así que siempre tenemos que tener precaución los adultos responsables a cargo de los más chiquitos cuando vamos, ya sea a una pileta pública compartida o al río, por ejemplo. Y en casa también. Me decía Jorge que en una capacitación le habían dicho una frase, voy a tratar de parafrasearlo, no sé si va a ser textual, pero cuando muchos miran, nadie cuida. Es decir, cuando hay muchos adultos, pero no hay nadie que está designado para el cuidado específico de los chicos. Excelente la frase, porque claro, es verdad.
verdad, estamos todos mirando, pero creemos que estamos todos controlando y miramos sin observar. Claro, y es un segundo, Héctor, un segundo donde podemos estar hablando de una desgracia y es muy importante que apuntemos a la prevención, en este caso, para que el verano sea seguro y el verano sea posible para disfrutar para todos. Y vamos a repasar ahora algunas informaciones que ha brindado la Sociedad Argentina de Pediatría y también algunos organismos estatales. Desde el Gobierno de Córdoba también emitieron algunos comunicados y el neonatal de Córdoba Capital respecto de precauciones para reforzar lo que decía Jorge. Muchas tienen que ver con algunos de los ítems que él ha mencionado allí. Bueno, para un verano seguro, decíamos, la supervisión cercana y permanente por parte de personas adultas responsables. Nada de dejar a un nene un poquito más grande al cuidado de otros más chiquitos. Siempre tiene que haber adultos. Esto debe... Cuidar a tu hermanito, no. No, siempre tiene que haber un adulto que pueda reaccionar rápidamente ante una situación de peligro. Esta debe maximizarse en caso de niños, niñas o adolescentes que tengan algún tipo de enfermedad, puede ser epilepsia, convulsiones, independientemente de su edad. En el hogar se recomienda evitar dejar baldes, palanganas y o piletas inflables con agua, que deben ser vaciados y guardados luego de su uso. Por ahí sentado no lo tapa. Claro. Pero un bebé, un nene menor de, qué sé yo, 2 o 3 años, se cae y estamos hablando de una desgracia. Exactamente. Bueno, bien lo dice la información. Cualquier fuente de agua puede ser peligrosa para un niño pequeño. Y bueno, y en relación a lo que nos dicen desde el control, que es verdad, en relación a dejar cosas con agua, sabemos que por prevención en cuanto al dengue también no es recomendable, así que también a tenerlo en cuenta. Vamos a pasar a la siguiente placa. Vamos a hablar específicamente en piletas. Prestar atención a posibles resbalones en superficies mojadas alrededor de la pileta. No hay que correr alrededor de la piscina. Incluso caminando uno puede llegar a tener un accidente y que puede ser gravísimo. En piletas domiciliarias deben estar protegidas siempre por cerco que rodee por completo la pileta, con una altura mínima de 1 metro y mantenerlo cerrado a toda hora. Y los barrotes tienen que ser verticales y no horizontales. Los chicos se pueden trepar si la construcción no es la correcta. No dejar sillas, bueno, lo decía allí Jorge, no dejar sillas próximas al cerco, ya que los niños pueden usarlas para treparse. Tampoco dejar objetos o juguetes en la pileta que llame la atención, porque bueno, esto puede hacer que un nene chiquito quiera ir a buscar ese juguete y caerse al agua, y esto generar, por supuesto, una situación totalmente indeseada. Pasamos a otro punto que es muy importante, Héctor, porque hay elementos para la pileta que sobre todo se regalan mucho para esta época. Papá Noel ha traído mucho de estos juguetitos que son flotadores, colchonetas, juguetes inflables. Tienen que utilizarse con precaución bajo la supervisión de una persona adulta. Son recreativos estos elementos, no son de seguridad, y hay que hacer una diferencia. Tienen que ver con kilos y demás. Bueno, puede tener pérdida de aire, como decís vos, y no aguantan por allí tanto. O sea, que si no son profesionales, a tener cuidado, decir, no, le puse los flotadores, me quedo tranquilo. Claro, los bracitos chequear también, si están bien inflados, pero siempre tiene que haber un adulto, porque lo único seguro para los chicos de la pileta son estos chalecos que deben tener broches seguros y correa en la zona inguinal, y todo tiene que ser supervisado por los adultos, Héctor, como decíamos, para no tener que lamentar ningún tipo de accidente. Así que bueno, estas son las recomendaciones a tener en cuenta, tanto en casa, como bien lo decía allí el bombero del Cuerpo Activo de aquí de Villa María, Jorge Peralta, que gentilmente habló con nosotros cuando también vamos a zona de ríos, cuando vamos a vacacionar a otro lado. Aunque creamos que conocemos el río, porque a lo mejor crecimos acá en Villa María, fuimos siempre al río, pero bueno, todo va cambiando con la corriente, entonces hay que tener precaución. Mamá me decía, el río es muy traicionero, y es verdad. Donde fuiste un día y no te llega a tapar ni las rodillas, al otro día te puede llegar a tapar tranquilamente, así que al río tener mucho cuidado. Yo quiero cerrar, me parece una manera excelente de haber comenzado lo que es nuestro operativo verano en UniTV Noticias, con la frase que decías, porque me quedó esa frase y me dejó pensando. ¿Cómo es cuando muchos miramos? Cuando muchos miran, nadie cuida. Creo que es así, después Jorge nos corregirá. Pero sirve un poco para graficar esto de la importancia de que haya alguien que esté a cargo. Y importante remarcar, Héctor, para cerrar, que ante cualquier situación de una persona que está sufriendo ahogamiento, hay que llamar a los bomberos. Solo se puede actuar en caso de que sea alguien que tiene conocimientos en RCP y que puede atender esa situación puntual. Si no, lo primero que hay que hacer es llamar a los bomberos. Bien, así damos comienzo al operativo verano.